Bien, en este video voy a hablar acerca del texto Behaviors Theory and Language Learning desde la perspectiva de Demiresen. Demiresen nos cuenta acerca de la teoría del comportamiento que su uso se da dentro del aprendizaje de una lengua nativa, ya que allí no hay bases teóricas de aprendizaje y este se basa en la habilidad del sujeto por aprender y en la formación de pequeños hábitos de condicionamiento y aprendizaje se desarrollan de manera lineal mediante procesos de estímulos y respuesta. Esta teoría fue introducida por Edward Thorndike, el conductismo. Entonces, en el aprendizaje de una lengua, esta teoría se enfoca en el comportamiento verbal del individuo, no será comportamiento social, cultural, etcétera, sino será meramente la producción verbal. De acuerdo con Rivers, el proceso de aprendizaje que se da en el conductismo es entonces mediante un proceso de intento y corrección o premio que será repetitivo y será habitual. De esta manera el niño comprenderá y discriminará los usos hasta aprender las formas de la lengua, y esto será gracias al contexto social en el que se desenvuelva. Este contexto social hace parte de uno de los principios fundamentales del conductismo. Entonces, Demiresen nos afirma que el aspecto social es muy importante, el contexto es muy importante en la formación y el aprendizaje, en este caso hablando de la lengua nativa del sujeto. Otro de los principios de los que nos habla Demiresen es que el conductismo se basa en el idioma hablado, y estamos hablando de estructuras gramaticales, meramente gramaticales. Y aquí, de acuerdo con la teoría de Brooks, este es un proceso mecánico condicionado. Entonces se condiciona al sujeto mediante estos pequeños hábitos y el ejercicio de estímulo y error o respuesta a que aprenda unas formas gramaticales estructurales determinadas. El segundo principio que nos menciona Demiresen es que, de acuerdo con David Palermo, el condicionamiento del comportamiento de los sujetos es muy importante aquí en el conductismo. Entonces aquí se da ese condicionamiento mediante una cadena de estímulo y respuesta repetitiva y lineal nuevamente. El tercero de los principios se refiere a que esta teoría supone que toda persona aprende exactamente de la misma manera si su contexto es exactamente el mismo. Aquí surgen algunos argumentos en contra, y personalmente considero que deben ser tenidas en cuenta otras variabilidades, y aquí Vicandi habla de las variabilidades de alumno, de circunstancia y de lengua. Entonces, sin tener estas variables en cuenta, no se puede pretender, aparte de las variabilidades personales e individuales de cada sujeto, con lo que puede ser la edad, la actitud, la personalidad, la motivación, el sexo, el género, el background, etc. Sin tener en cuenta estas variabilidades, y aun si se tuvieran en cuenta, ningún sujeto podría aprender de la misma manera. Cada mente trabaja de alguna forma diferente, por muy parecido que sea el contexto. Los tiempos son diferentes, las dinámicas son diferentes, así la meta sea la misma, no puede ser exactamente la misma manera de aprender. Entonces, el primer argumento en contra que nos nombra Demiresen es que la repetición de los niños, de acuerdo con Bloom, no demuestra innovación, y esta limitación no logra ser de un nivel complejo, sino que se reduce a vocabulario y a meras estructuras sueltas. El segundo argumento en contra nos dice que, ya que el aprendizaje y los comportamientos son modelados, no permiten los niños un aprendizaje de lengua intrínseca, consciente de lo que se está aprendiendo, de cómo se está aprendiendo y de las reglas. A esto, Chomsky responde que existen capacidades innatas de aprendizaje del lenguaje en los sujetos. Entonces, él indica que los sujetos pueden ser capaces de producir más lenguaje, más lengua, más estructuras gramaticales que las que se están condicionando, o que las que se le está condicionando a aprender. Aquí me acuerdo del ejemplo de la hija del profesor, cuando ella desarrolla estructuras que no se ha condicionado, o por lo menos que su tutor, en este caso el profesor, no le ha condicionado a aprender.
Entonces, aquí entra esta capacidad innata de la que habla Chomsky. El último argumento en contra es acerca de que hay variables no observables implicadas en el aprendizaje de una lengua y estas son descartadas por el conductismo, lo que hace incompleto el proceso. Descartadas en la medida en que si los resultados de estas observaciones no son objetivos, no son medibles, no son cuantificables, no serán relevantes, y esto es establecido por el positivismo y por el método científico. Entonces esto nos dice que si bien el conductismo está presente en las etapas de aprendizaje y de adquisición de la lengua de un individuo, puede ser limitado en algún momento, ya que el individuo puede demorarse un poco más en llegar al umbral de conocimiento complejo del desarrollo de la lengua. Y como condición final, entonces se dice que, bueno, el conductismo influenció en muchas teorías, en muchos métodos de enseñanza, ya que mediante los resultados objetivos que ellos empleaban se podrían crear principios, que es lo que también pretende esta filosofía de enseñanza. Y dio un empujón al empiricismo, al aprendizaje empírico, que tuvo tanto furor en América, en los Estados Unidos. Eso es todo.